Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es muy grato para mí poder estar una vez más junto a ustedes a través de este medio para compartir un mensaje de la Biblia, un mensaje de la palabra del Señor. Queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él hace posible que nosotros podamos compartir la palabra divina a través de estos medios. Él hace las cosas que no son como que si fuesen, por lo tanto, repetimos lo que dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amados hermanos, en esta hora queremos continuar. Hace unas semanas comenzamos con un nuevo tema principal, los sermones de Jesús, para tratar acerca de ciertas conversaciones que él tuvo mientras estuvo en esta tierra. En el capítulo anterior, el capítulo 3, vimos cómo Jesús habló con un hombre y cómo trató personalmente con él. En este capítulo 4, que vamos a leer dentro de un momento, vemos otra vez a Jesús, pero esta vez lo vemos conversando y tratando personalmente con una mujer. Es que para Jesús, tanto hombres como mujeres son importantes. Por lo tanto, amados hermanos, Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, siempre estuvo dispuesto, siempre se dio el tiempo para dar su atención a las personas, para atender a las personas. Hay un texto muy bonito que dice en el Salmo 102, versículo 17, que dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Nuestro Señor, nuestro Dios, siempre está dispuesto a considerar, siempre está dispuesto a atender la oración de aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado. Jesucristo siempre estuvo dispuesto a darnos su atención. Jesús está dispuesto a hacerlo, pero también está dispuesto a consolarnos siempre que atravesamos momentos difíciles. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 4, dice que hemos sido consolados con la consolación de Dios, para que nosotros, asimismo como hemos recibido su consolación, podamos consolar a aquellos que están pasando momentos difíciles. Pero no solamente el Señor Jesús dio su atención en aquellos tiempos, nos da la atención ahora a nosotros, sino que también nos da su consolación y también nos da su salvación. ¡Qué gloria que tenemos! Qué privilegio que tenemos, qué bendición tan grande, amados hermanos, de poder conversar personalmente con nuestro Señor Jesucristo y recibir su consuelo, recibir la fortaleza para el diario vivir. Quisiera en esta nueva conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene en el capítulo 4 con la mujer samaritana, quisiera hablar acerca de la humanidad de Cristo. Y para esto yo quiero leer con usted los primeros 4 versículos. Y la Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. San Juan capítulo 4, los primeros 4 versículos. Amados hermanos, como podemos ver, el versículo número 2 dice que el Señor Jesucristo no bautizaba. No lo hacía personalmente, pero sí a través de sus discípulos. Porque cuando vemos el versículo 22 del capítulo 3, la palabra de Dios dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, amados hermanos, aunque Jesús no bautizaba personalmente, estaba con los discípulos mientras ellos lo hacían. También notamos en el texto bíblico que al parecer Jesucristo ya encontraba oposición de parte de los fariseos y no quería todavía enfrentarse con ellos, y menos aún tener discusiones acerca del bautismo. Entonces decidió salir de Judea e ir a Galilea. Pero para esto él debía pasar por Samaria, la cual estaba entre Judea y Galilea, lugar que no era frecuentado por los judíos porque estaban enemistados con ellos. Samaria, amados hermanos, fue la capital de Israel, el reino del norte. Fue edificada por el rey Onri.
luego fue destruida por los asirios y ellos pues sacaron a miles de samaritanos de aquella ciudad, y mucho tiempo después pues trajeron a personas de otras naciones, a gentiles de otros lugares, para volver a poblar Samaria. Entonces el resultado de esto fue una raza mezclada, la cual fue despreciada por los judíos, aunque los samaritanos insisten en que son verdaderos descendientes de Israel. En los tiempos de Jesús, amados hermanos, la enemistad entre judíos y samaritanos continuaba. Llamar a alguien samaritano era una señal de desprecio. Los samaritanos eran considerados por los judíos extranjeros. Jesús decidió tomar la ruta más corta para llegar a Galilea. ¿Cuál era? Pasar por Samaria. Había otra ruta que era más larga, pero esta involucraba 6 días, que era por un costado ir hacia Galilea y no atravesar Samaria, que era la ruta que por lo regular tomaban los judíos. Preferían caminar 6 días y no 3 días, con tal de no toparse o no encontrarse con un samaritano. La palabra del Señor continúa diciendo en el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Luego vemos, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos llegar a Sicar, una ciudad de Samaria. El texto menciona que Jesús se sentó junto al pozo alrededor de las 12 del día. Y hay algo que Juan resalta y que hace notar en este pasaje, y dice que Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado del camino, amados hermanos, y con esto muestra su humanidad. Cuando vemos el primer capítulo de Juan, el versículo 14, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne. Por lo tanto, no es fábula, amados hermanos, no es cuento. Jesús vino en carne y hueso a esta tierra. Jesús realmente vino al mundo a caminar entre sus criaturas. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 5, el capítulo 10, el versículo 5 al 7, menciona el Salmo 40 del 6 al 8 y dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y notamos en este texto que ya la justicia de Dios no era satisfecha con los sacrificios que se hacían de animales para el perdón de los pecados. La justicia de Dios exigía una justicia que cumpla los estándares divinos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Preparó un cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y hay algo muy importante que no podemos dejar de decir, que no podemos dejar de mencionar en las predicaciones: el hacer la voluntad de Dios. Vemos al Señor Jesucristo siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, hacer la voluntad de Dios. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y nosotros debemos de imitar esto. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de nuestro Señor. Él fue obediente a la voluntad del Padre. Nosotros también debemos de hacerlo. Y más, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, hablándonos de la humanidad de Cristo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vemos que nuestro Señor, siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, porque Jesucristo vino a servir. Por eso la palabra del Señor dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Jesucristo vino a servir, vino a servirnos. Jesucristo vino a atendernos, como lo dije hace un momento. Jesucristo vino a estar con nosotros, vino a ayudarnos y vino a darnos su salvación. Por lo tanto, no hay cabida en la mente y el corazón humano para negar la humanidad de Cristo. Él se hizo hombre para salvarnos. Él se hizo hombre y experimentó nuestros dolores, nuestras angustias y sufrimientos. Él se hizo hombre y experimentó nuestros pesares. No hay nadie que pueda entendernos mejor que Él. Jesucristo nos comprende. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba cansado del camino. Él se sentó. Él vino como hombre y en su humanidad Él estaba cansado y se sentó. Tal vez usted que esté cansado del camino, querido hermano. Tal vez está cansado de la familia que tiene. Tal vez está cansado de los hijos que tiene, que lejos de darle alegría, le dan tristezas, angustias y le dan pesares. Tal vez está cansado de su trabajo o tal vez de la enfermedad que lo está quejando ya por mucho tiempo. Tal vez está cansado aún de su propia vida y está en un tiempo de desesperanza, de melancolía y de tristeza. Pero quiero decirle, amado hermano, algo. Jesús sufrió también como hombre y lo que usted puede estar pasando en este momento, Jesucristo ya lo pasó. Él vivió nuestras experiencias humanas. Jesucristo pasó tristezas y lo vemos orando en el Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículos 37 al 38. La palabra del Señor dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, los cuales eran Santiago y Juan, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba triste. Jesús experimentó lo que nosotros experimentamos en la actualidad. Entonces dice la Biblia, Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él quería compañía. Él quería la compañía de sus discípulos. Como hombre quería la compañía de sus discípulos. Amados hermanos, Jesús estaba triste. Lo que venía sobre él era muy duro y él lo sabía. Llegaría un momento en que se separaría del Padre, recibiría la ira divina y moriría por los pecados de la humanidad. Lo que venía sobre nuestro Señor Jesucristo era duro. Por lo tanto, por el dolor y la angustia y la tristeza que Él padeció, ahora puede entendernos perfectamente cuando nosotros atravesamos sufrimientos, cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles. Por eso, amados hermanos, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 4, el versículo 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y recomienda: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros. Claro que lo tenemos. Jesús pasó nuestras experiencias humanas y Él se compadece de nosotros y está dispuesto a darnos su atención, a darnos su fortaleza, a sanar nuestras heridas y a levantarnos con nuevas fuerzas para que sigamos adelante. Por eso recomienda el escritor de Hebreos: acerquémonos al trono de la gracia. Vamos, hermano, acerquémonos al trono de la gracia para encontrar el socorro que necesita nuestra alma, para alcanzar el socorro que necesita nuestro corazón. Tal vez lo que estamos enfrentando es duro, tal vez la enfermedad que es dolorosa, pero acerquémonos ante el trono de la gracia y vamos a encontrar el socorro a través de nuestro Señor Jesucristo. Por más difícil, amado hermano, que sea nuestra situación, siempre podemos acudir al Señor Jesús. Por más solos que nos sintamos, siempre podemos contar con la dulce presencia de su Espíritu Santo. Pero debemos entender algo que es crucial y que es importante. Amados hermanos, la fuerza que tuvo el Señor Jesucristo para soportar sus sufrimientos y obedecer al Padre vino de la relación que Él tenía con el Padre. El Padre era su fortaleza y su manantial. Era el agua limpia y fresca que le daba vida
que da vida al sediento de espíritu. Nuestro Dios es la fuente, el manantial de vida, fortaleza y salvación. El Señor Jesucristo encontró la fuerza en el Padre, encontró la fuerza en Dios, en la relación que Él tenía con el Padre. Amados hermanos, y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 17, versículo 21. Vemos la relación tan estrecha que Jesús tenía con el Padre, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La relación de Jesucristo con el Padre era muy estrecha y Él era su fortaleza en los momentos de angustia. Amados hermanos, para tener la fortaleza suficiente y enfrentar las angustias de la vida o los momentos difíciles, debemos de tener una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes como padres saben perfectamente que no todos los hijos son iguales y muchos son diferentes. Unos son expresivos, otros son callados, unos son confianzudos, otros son reservados, unos son cercanos y otros son distantes. Pero nuestro Dios solo quiere hijos cercanos. Él no quiere hijos distantes. El Señor solo quiere hijos cercanos. El Señor solo quiere hijos que tengan confianza en Él. Él no quiere hijos reservados. El Señor solo quiere hijos que expresen con sinceridad lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. Él no quiere hijos callados, amados hermanos. Por eso Jesús murió por nosotros, para que no permanezcamos distantes a Él, sino que seamos hechos cercanos al Padre, seamos hechos cercanos a Él. Por eso Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Precisamente el Señor Jesús nos acercó a Él para que recibamos su salvación, pero también para que recibamos la fortaleza en los momentos duros de nuestra vida. Amados hermanos, en Jesús encontramos la recompensa. No solamente la recompensa que es el reino de los cielos, eso es lo mayor, eso es lo más grande, pero también somos recompensados mientras estamos en esta tierra. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 3, versículo 11, ciertamente el justo será recompensado en esta tierra. En esta tierra encontramos recompensa, sí, aquellos que hemos sido justificados por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que guardan los mandamientos del Señor reciben recompensa de parte de nuestro Dios. Jesús se cansó, amados hermanos. Jesús estaba cansado del camino y se sentó. Jesús tuvo sed, sintió lo mismo que nosotros sentimos ahora. Por eso nos entiende perfectamente y Él supo decir en San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Los cristianos serían aborrecidos y tendrían tribulación, tendrían aflicciones y dificultades, pero el Espíritu del Señor estaría con ellos y está con nosotros hasta el final. Y nuestra tristeza, dice el Señor Jesucristo, se convertirá en gozo. Para que en mí tengáis paz, solo unidos a Cristo, podemos, amados hermanos, sobrellevar las diferentes situaciones que enfrentamos en esta tierra. Solo unidos a Cristo podremos sobrellevar las cargas de la vida. Porque Jesús es vencedor. Jesús venció al mundo. Jesús venció al pecado. Jesús venció al diablo. Y si nosotros estamos en Cristo, también somos vencedores. Es más, el apóstol Pablo dijo, y más que vencedores somos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos que está escuchando este mensaje, ciertamente atravesamos muchas cosas difíciles. Ciertamente atravesamos situaciones duras, pero en los momentos más duros de nuestra vida siempre podremos acudir a aquel que tiene el poder y la fortaleza para dárnosla, aquel que tiene la voluntad, aquel que tiene la misericordia para fortalecernos en los momentos difíciles. Amados hermanos, nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor, nosotros conocemos su bondad,
Nosotros conocemos su amor porque lo experimentamos cada día. Y ese amor que nosotros experimentamos cada día queremos compartirlo con usted, amado hermano. Queremos compartirlo con usted, amado amigo. Queremos que usted también tenga el amor de Cristo, también tenga el consuelo de Jesucristo, también tenga la fortaleza de Cristo. Por eso lo invitamos a que usted se acerque al Señor y lo reciba en su corazón y en su vida. ¿Cómo lo hace? Reconociendo que es pecador, arrepintiéndose por sus pecados y entregándole el control de su vida, de su alma a nuestro Señor. Para esto yo quisiera componer una oración con usted. Si usted que está de acuerdo puede orar conmigo y decirle de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo confieso, soy un pecador. Perdóname, Señor, perdóname y sálvame, Dios mío. Ten misericordia de mí, ven a mi vida, sé el dueño de mi corazón, sé el dueño de mi alma. Querido amigo, si usted hizo esta oración, una oración tan sencilla puede marcar su vida. Querido amigo, yo le invito, le animo a que usted continúe buscando al Señor. La búsqueda de Dios es permanente, es continua. A Jesucristo tenemos que buscarlo continuamente. No es suficiente con hacer esta oración. Debe congregarse, debe leer la Biblia, debe orar, debe buscar cada día la santificación por el Espíritu Santo. Yo le animo a que usted se congregue en una iglesia cristiana y comience a vivir la nueva vida en Cristo. Que Dios le bendiga y que tenga una linda vida en nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, como hemos visto, Jesucristo vino como hombre y Él nos entiende, nos comprende y Él nos ayuda cuando nosotros pasamos momentos difíciles. Qué bueno es saber que contamos con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es saber que no estamos solos y que tenemos su cobertura, que tenemos a su Espíritu que nos alienta, nos da la fuerza y con su palabra nos restaura cada día. Que Dios le bendiga, amados hermanos, y que Dios les guarde la próxima semana. Si Dios lo permite, pues continuaremos con una segunda parte de esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana. Que tengan una buena noche.